¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si usted no está suscrito, considere suscribirse y darle like a este video. En la vida planeamos cosas. En mi caso, yo siempre soy alguien que me gusta planear con anticipación. Soy alguien de esa gente que le gusta saber para dónde va, qué tiene y qué va a hacer con su vida. Siempre me ha gustado ser responsable. A veces pasan cosas que hacen que uno parezca irresponsable. Eso me ha pasado con el caso de la educación de mi hijo. Por muchos años, mi hijo va a cumplir 18 años. Desde que mi hijo nació, yo tenía una cuenta de banco y por consiguiente tenía su cuenta de ahorro. Un momento donde eso salió volando. Algo pasó. Nos vimos en una situación financiera un poquito estresante y se llevó también el dinero de los ahorros de la educación de mis hijos, principalmente de mi hijo mayor, que ya tenía más cantidad y que ya va ahora a la universidad. ¿Cuál era mi plan con ese dinero? A mí siempre me ha gustado planear qué voy a hacer con mi vida, es algo que siempre he hecho. No era menos que la misma forma que yo tengo para mis hijos. Siempre me gustaba ahorrarle y yo ponía en su cuenta de ahorro cuando mi hijo nació en el 2001. Va a cumplir 18 años porque cumple en junio. Él hace 2 años atrás con una fuerte crisis económica que tuvimos en la casa y eso se vio afectado. Ahora mi hijo va a terminar la escuela secundaria y ese dinero no existe porque yo lo tuve que gastar. Mi hijo es inteligente y entiende y sabe. Antes de yo usar su dinero le pedí permiso, le pedí que me dejara usarlo y me dejó. Él sabía que era una emergencia. Pero si yo no hubiese tenido eso y si yo no hubiese pensado desde que mi hijo nació, tal vez yo no hubiese podido salir de esa emergencia que me pasó. Y encima de eso, ahora que no hay ni siquiera una graduación, mi hijo está un poco triste. ¿Qué yo pensaba hacer con ese dinero que yo le fui ahorrando a mi hijo? Yo pensaba comprarle una casa y rentarla. Sí, yo pensaba, como cuando él termine la escuela secundaria, yo le compraría una casa pequeña y rentarla. Y cuando él termine la universidad, con ese dinero, él pagaría a la universidad lo que debe, préstamos estudiantiles y eso, o simplemente usaría esa casa hasta que él se pudiera comprar una mejor. Pero a veces cuando nosotros planeamos las cosas, vienen cosas y se lo lleva. Hay mucha gente que está llena de envidia y usted no se imagina la gente que muchas veces le desea mal o le hace mal sin ninguna razón y usted ni siquiera entiende. Pero hay mucha gente que no entiende las consecuencias ni miden sus palabras. Y hay palabras y cosas que simplemente afectan a las demás personas en una forma radical. Por el simple hecho de que alguien no se sintiera bien un día, yo casi pago con mi vida. También mi hija, varias gentes en mi casa casi terminan su vida por el simple hecho de que alguien no se sentía bien un día y por el simple hecho de que así fueron las cosas y por el simple hecho de que no tomaron en consideración la opinión de los demás solo de una sola persona. Muchas veces tenemos que fijarnos bien y cómo y dónde estamos. A veces tenemos instinto y deberíamos hacerle un poquito más de caso a eso. Yo he caído en varios errores y en varias dificultades simplemente por no escuchar mi instinto, porque yo simplemente pienso que es solo eso, un instinto, y no creo que es algo más allá. A veces cuando las cosas no duelen tanto, nosotros hasta la fe se nos va. Es algo normal, yo creo, es el ser humano. Cuando las cosas no van mal, nosotros muchas veces pensamos que Dios ni siquiera existe. Esa no es la realidad. La realidad es que a veces nosotros mismos, quizás por condescendientes, quizás por tener un buen corazón, quizás por ser tontos, caímos en situaciones que nos pueden llevar a cosas muy lamentables. En mi caso, lamento mucho que hoy mi hijo va a la universidad y que yo tuve que gastar sus ahorros todos y que en este momento para él va a ser un poco más difícil. Pero eso no quita que yo no voy a trabajar con mi hijo y le voy a poner el negocio que mi hijo quiere.
voy a trabajar con él, estoy en esos planes, estoy en eso, y como siempre digo, las peores batallas se ganan de rodillas. Y sí es verdad que yo no tengo los ahorros que siempre hice para mi hijo desde que nació y lo tuve que gastar, pero eso no significa que mi hijo no vaya a ir a la universidad porque yo no voy a ayudarlo, o que simplemente yo no pueda ponerle el negocio que mi hijo quiere. Va por mí, es en mí. Son bendiciones, y muchas veces cuando pasamos por cosas así, se nos hace difícil perdonar, muy difícil. Y aunque perdonáramos, es como que hay personas que simplemente no tienen cabida en nuestras vidas, y eso es normal. Y no se llama ser enemigo de la gente, simplemente se dice, no te quiero cerca de mí. Lo siento mucho, no te quiero cerca de mí. Hay gente, aún un familiar, que deben estar lejos de uno por la propia salud mental y para poder crecer emocionalmente. Besito, que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima. Se cuidan mucho y para adelante. Hoy nos vamos a estar celebrando, y aunque el dinero no está, la fuerza de una madre sigue, y esa va a seguir. Se me cuidan mucho.